Hola, hoy nos vamos a sumergir en una obra clave, fascinante de la literatura universal, el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Y tenemos aquí una selección de la colección Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara, para guiarnos. Hola, sí, una obra monumental, la verdad. El título mismo, Decamerón, ya nos dice algo, ¿no? Significa algo como lo que pasa en 10 días. Exacto. Y la historia, Marco, pues es tremenda. Estamos en 1348, la peste negra está arrasando Florencia. 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres para ser exactos, huyen. Se refugian en una villa en el campo. Ajá. Y para pasar el tiempo, para mantener un poco la cordura, imagino, deciden que durante 10 días, cada tarde, cada uno va a contar una historia. Así que 100 historias en total. Justo eso. Y esta selección que mencionas se enfoca mucho en los cuentos de amor, los cuentos eróticos, que son una parte importantísima de toda la obra. Boccaccio le escribe muy poco después de la plaga, entre 1351 y 1353. O sea, con la memoria muy fresca. Fresquísima. Y nos da una ventana increíble a cómo era la vida de la burguesía en esa época medieval, pero con una mirada, híjole, yo diría que muy adelantada a su tiempo, casi moderna. Sí, fíjate que el prólogo de Carmen Villoro, aquí en la edición, lo subraya. Dice que Boccaccio le dedica la obra a las mujeres. Mm, Como que las veía a ellas sufriendo más por amor, a menudo encerradas, ¿no? Sin la libertad que tenían los hombres para distraerse. claro, el confinamiento femenino era una realidad. Incluso el subtítulo Príncipe Galeoto, que hace referencia a un personaje que ayudaba en los amores secretos, sugiere que él mismo se veía como un facilitador, ¿no? Un cómplice literario para ellas. Es una intención muy potente, la verdad. Y no es solo el contenido, ¿eh? En términos literarios, estamos hablando de una obra fundacional. ¿En qué sentido? Pues mira, es una cumbre de la prosa italiana de esa época, y muchos la ven como precursora de la novela moderna, por la estructura, por cómo se enfoca en personajes y situaciones muy terrenales, muy humanas. Ya no tanto lo caballeresco o lo divino. Exacto. Boccaccio se burla un poco de esos ideales medievales, de la doble moral de la Iglesia, y en cambio celebra cosas como la astucia, el ingenio, la dignidad, el buen humor ante la fortuna, el placer de vivir. A pesar de todo. A pesar de todo, y esa visión más centrada en el ser humano es lo que la conecta tanto con el Renacimiento que vendría después. Claro, entiendo perfecto por qué acabó en el índice de libros prohibidos de la Inquisición entonces. Pues sí, era dinamita para la época. Oye, y antes de meternos a las historias como tal, el propio Boccaccio nos habla directamente en un proemio, una introducción, digamos. Ajá, sí. Y ahí explica por qué escribe. Dice que es por gratitud, para ofrecer consuelo, sobre todo a esas mujeres que sufren en silencio sus penas de amor. Y promete 100 novelas, o como él también las llama, fábulas, parábolas o historias. ¿Y qué tipo de historias promete? Pues llenas de casos de amor, algunos placenteros, otros ásperos, dice él, y otros sucesos del azar, buscando dar solaz y consejo útil. ¡Qué interesante! Y es clave cómo empieza la primera jornada, ¿no? No arranca con la alegría de la villa. Para nada. Empieza describiendo la peste de forma súper cruda. Ese contraste es fundamental. El horror que dejan atrás y el pequeño paraíso que intentan construir. Es el marco que da sentido a todo lo que van a contar. Vamos a ese contexto entonces, la descripción de la peste. Decías que es muy cruda. Durísima. Boccaccio la describe no solo como una enfermedad terrible, sino como un colapso total de la sociedad. Habla de los síntomas, las famosas bubas, las hinchazones en ingles o axilas, luego manchas lívidas. Y la muerte rapidísima, en unos 3 días. ¿Qué es lo que más te impresiona de cómo lo cuenta? Varias cosas. Primero, el nivel de detalle, casi como si fuera un reportero, ¿no? Para ser del siglo XIV es notable. Segundo, la sensación de impotencia total. Ni los médicos sabían qué hacer, ni las plegarias servían. Nada. El miedo total. Un miedo que rompía todo. Boccaccio insiste en que el contagio era brutal. No solo tocar al enfermo, tocar su ropa te podía matar. Hay una anécdota que él dice haber visto. La de los cerdos. Esa misma. 2 cerdos que se mueren casi al instante solo por hurgar en las ropas de un apestado. Sea literal o una forma de enfatizar el pánico, es una imagen brutal.
Y ese pánico, claro, lleva a reacciones extremas. Él las documenta, ¿no? Sí, describe como un abanico de respuestas. Algunos se aislaban en grupitos, intentando vivir con moderación, casi como monjes. Otros al revés. Totalmente al revés. Se entregaban al hedonismo, beber, cantar, buscar placer, reírse de todo, ocupando casas abandonadas como si ya no hubiera mañana. Menciona también a los que llevaban flores o especias para oler. Sí, creyendo que eso protegía el cerebro del aire podrido. Y la reacción más drástica, claro, huir. Huir de la ciudad abandonando todo. Familia, casas, propiedades, todo. Ese abandono es quizá lo más terrible que describe. Es el corazón del colapso social. Hermanos que abandonan a hermanos, tíos a sobrinos, esposas a maridos, y dice que hasta padres y madres a sus propios hijos. ¡Qué fuerte! Es que la falta de cuidados mataba tanto como la propia enfermedad. Y menciona algo muy específico sobre las mujeres. Cómo perdían el pudor por pura necesidad, al tener que ser atendidas por hombres, por sirvientes, si es que quedaba alguno vivo, o que no hubiera huido. Hasta los funerales cambian. Sepultureros de baja clase que llevaban los cuerpos como podían a la iglesia más cercana, y muchas veces a fosas comunes gigantes, porque no había espacio. Una imagen desoladora. Da una cifra, ¿no? Como 100.000 muertos en Florencia en pocos meses. Sí, entre marzo y julio. Es una escala apocalíptica para la época. Y en medio de todo ese caos, de esa desolación, ocurre el encuentro clave en la iglesia de Santa María la Novela. Las 7 jóvenes nobles, Que Boccaccio protege dándoles nombres ficticios, como Pampinia, Fiametta, Filomena, para cuidar su honor. y ahí Pampinia, que parece ser la líder, propone la idea, irse a una de sus villas en el campo, huir de la miseria, de la muerte, y buscar, dice ella, fiesta, alegría y placer, pero de forma honesta. Porque huyeron. Tienen derecho a salvarse. Pero entonces Filomena pone un pero, uno muy de la época. Sí, esa frase es reveladora. ¿Cómo se saben gobernar las mujeres juntas y sin la providencia de algún hombre? Somos volubles, alborotadoras, suspicaces, pusilánimes y miedosas. Refleja totalmente la mentalidad patriarcal. Totalmente. Pero también una necesidad de orden, de estructura social, incluso en la fuga. Y justo en ese momento, Aparecen los 3 jóvenes, Pánfilo, Filostrato y Dioneo, que además eran conocidos y estaban enamorados de algunas de ellas. convenientemente, sí. Hay un pequeño debate, Neifile se preocupa por el qué dirán, por el posible escándalo. Se sonroja, dice Boccaccio. Ajá, pero al final deciden invitarlos. Y ellos, claro, aceptan encantados. Y al día siguiente parten y crean este contraste brutal con la ciudad. Llegar a una villa que suena idílica. Sí, la describe como un paraíso. En una colina, apartadas, jardines hermosos, patios, salas decoradas, agua fresca, buen vino, un oasis. Ahí Dioneo pone una condición. O viven alegremente o mejor se regresan al caos. Y Pampinia está de acuerdo, pero propone orden. Eligen un rey o reina cada día para organizar las actividades. Ella es la primera reina. Es fascinante cómo recrean una microsociedad, ordenada, placentera, justo lo opuesto a Florencia en ese momento. Establecen reglas, horarios, Pampinia organiza a los sirvientes, pide que solo se hablen de cosas alegres. Hay paseos, música, baile, comidas elegantes, siesta. Y lo más importante para nosotros, la propuesta de Pampinia para pasar las tardes de calor. En lugar de juegos, que a veces generan pleitos, Contar historias. Novellando, como dice ella. Cada uno contará una novela, un cuento cada día. y todos aceptan, el escenario está listo para los 100 cuentos. Es que el acto mismo de contar se vuelve una forma de resistencia, una manera de afirmar la vida, la inteligencia, la sociabilidad frente a la muerte y al caos que dejaron atrás. Y no olvidemos que Dioneo pidió permiso desde el inicio para ser el más libre, ¿no? El que contaría las historias más graciosas o atrevidas al final de cada día. Exacto. Eso ya nos prepara para la variedad de tonos que vamos a encontrar. Pues entremos a algunas de esas historias que vienen en esta selección, para darnos una idea de esa variedad. ¿Qué tal si empezamos con una de Dioneo, de la primera jornada? El monje astuto. Perfecto.
Un ejemplo clarísimo de la crítica a la hipocresía de la Iglesia, pero con mucho humor. Cuéntanos rápido la trama. Pues un monje joven y, digamos, vigoroso se lleva a una muchacha a su celda. El abad los escucha. El monje se da cuenta de que lo descubrieron, pero finge que no. Se hace loco. Ándale. Le dice a la chica que espere. Va con el abad, le entrega la llave de su propia celda y le pide permiso para ir al bosque a buscar leña. ¡Qué astuto! El abad piensa que el monje no sabe nada. Y acepta, planeando entrar él solo a la celda para confirmar el pecado del monje. Pero claro, Ahí viene el giro. el abad entra, ve a la muchacha, que Boccaccio describe como muy hermosa, y siente deseo él también. Y se justifica a sí mismo, ¿no? Sí, piensa algo como, ¿por qué no tomar el placer si el dolor me espera de todos modos? Nadie lo sabrá, el pecado oculto está medio perdonado. Y bueno, se acuesta con ella en la cama del monje. Pero no contaba con que el monje estaba escondido. Y lo vio todo. Lo mejor es la confrontación final. El abad llama al monje listo para castigarlo. Y el monje le responde con una ironía finísima. Buenísimo. Le dice algo como, Señor, yo no sabía que los monjes debían darle tanta importancia a las mujeres por encima de los ayunos y las vigilias, pero ahora que usted me lo ha enseñado con el ejemplo, prometo hacer siempre como lo he visto a usted. ¡Zas! El abad capta el instante. Claro, se avergüenza, entiende que el monje lo tiene agarrado y lo perdona. Eso sí, le impone silencio absoluto. Es una crítica mordaz a la hipocresía, envuelta en comedia. Muestra cómo el deseo humano puede más que los votos. Usa el humor de forma genial para la crítica. Ahora vayamos a otra historia donde el ingenio no es para ocultar un pecado, sino para defender el honor. Las gallinas de la marquesa, contada por Fiametta. Francia se entera de la belleza de la marquesa de Monferrato, cuyo marido anda en las cruzadas. Con intenciones no muy santas, claro. Obvio, ella sospecha desde el principio. Lo recibe con todos los honores, como corresponde a un rey, pero da una orden muy específica para el banquete. Que todos los platillos, absolutamente todos, se preparen usando solamente gallinas. Exacto. El rey come un plato de gallina, otro más. Empieza a extrañarse. Y finalmente no aguanta y le pregunta, Dama, ¿en este país nacen solamente gallinas sin ningún gallo? ¿Y la respuesta de la marquesa? Es espectacular, puro doble sentido. Una maravilla, le dice. No, monseñor, pero las mujeres, aunque en vestidos y en honores algo varíen de las otras, todas, sin embargo, son iguales aquí que en cualquier parte. Wow. Le está diciendo básicamente, así como todas estas gallinas al final saben a gallina, todas las mujeres somos mujeres. Y yo no soy ninguna pieza exótica que usted pueda conquistar fácilmente. Soy igual a las demás. Exactamente esa es la indirecta. El rey la capta perfectamente. Entiende que ella se está defendiendo con ingenio, que no va a conseguir nada. Apaga su deseo y se va rápido. Qué manera tan elegante de rechazar a un rey y defender su virtud. Es que Boccaccio celebra mucho esa agudeza verbal, sobre todo a las mujeres, como una herramienta para navegar el mundo y protegerse. Ella no necesita que su marido la defienda, su inteligencia basta. Vimos ingenio para criticar, ingenio para defenderse. ¿Y qué pasa cuando el ingenio se usa para responder a una burla? Pienso en El médico enamorado. ¿Ah, sí? La cuenta la reina de ese día, Pampinia. Es sobre un médico ya mayor, pero muy famoso y sabio. Maestro Alberto de Bolonia. Se enamora de una viuda guapa, malgerida. Y la sigue por la calle un poco torpemente, parece. Sí, y ella, junto con sus amigas, deciden burlarse de él. Lo invitan a su casa y le preguntan directamente, con sorna, ¿cómo es que un hombre tan viejo y sabio puede enamorarse de alguien como ella, que es deseada por hombres jóvenes y nobles? Quieren humillarlo por viejo. Pero la respuesta de Alberto es brillante. Les hace una comparación. Dice que elegir amantes es como comer puerros. ¿Puerros? Sí, puerros. Dice que la gente normalmente tira la cabeza del puerro, que es la parte menos mala, y se come las hojas, que son feas y no saben bien. Ajá, y la conexión es... Termino diciendo, ¿y qué sé yo, señora, si al elegir amantes no hacen lo mismo que con los puerros? Y si lo hicieren, yo sería el elegido por ti, y los otros despedidos. Órale.
O sea, les dice que ellas eligen mal, que prefieren a los jóvenes insulsos, las hojas, en lugar de a él, el sabio, la cabeza. Exacto, las deja calladas y avergonzadas. La señora malguirida reconoce la inteligencia de la respuesta, acepta su amor como algo valioso, y la que creía que iba a ganar la batalla de ingenio termina vencida. Y Pampine, la narradora, usa la historia para hacer un comentario. Sí, lamenta que las mujeres de su tiempo, del tiempo de Boccaccio, claro, ya no tengan esa agudeza en la conversación, esa prudencia. Es otra capa interesante cómo los narradores reflexionan sobre su propia sociedad. Muestra que el ingenio tiene valor por sí mismo. Totalmente de registro con Gismunda y el corazón. Es de la cuarta jornada, el día que dedicaron a los amores con final infeliz. Uf, esta es una de las historias más trágicas y potentes de todo el Decamerón, yo creo. Aquí el tono es completamente diferente. Cuéntanos la premisa. Tancredo, príncipe de Salerno, quiere muchísimo a su hija Gismunda, que es viuda. La adora, pero de una forma posesiva, egoísta. No la vuelve a casar, la quiere tener para él. Ella, sintiéndose sola y en su derecho, elige un amante en secreto. Guiscardo, un hombre de bajo linaje, pero virtuoso, noble de espíritu. Exacto. Encuentran la manera de verse usando un pasaje secreto, pero el padre, por accidente, los descubre un día dormidos juntos en la habitación de ella. La confrontación debe ser terrible. Con una elocuencia impresionante. ¿Qué argumentos usa? Habla de la fuerza de la naturaleza, del amor que no respeta clases sociales. Argumenta que la verdadera nobleza está en la virtud, no en la sangre. Y lo más fuerte, acusa a su padre directamente. Le dice que él es el responsable por no haberla casado de nuevo, por haberla dejado sola. Es un discurso de una fuerza increíble para una mujer en ese contexto. ¿Una defensa de su autonomía y una crítica brutal a las jerarquías? Totalmente, pero a Tancredo esa misma elocuencia y el desafío, sumados al origen bajo de Guiscardo, lo enfurecen aún más. Y tomó una decisión espantosa. Manda matar a Guiscardo, y no solo eso. Le arranca el corazón y se lo envía a Gismunda dentro de una copa de oro, un acto de crueldad simbólico terrible. La reacción de ella es estremecedora. Pero llena de una dignidad final impresionante. Recibe la copa, besa el corazón de su amado, llora sobre él y luego, con calma, vierte en la copa un veneno que ya tenía preparado. ¿Se suicida? Sí, lo bebe y muere, pidiendo antes ser enterrada junto a Guiscardo. Muere dueña de sí misma hasta el final. Es una tragedia desgarradora. El amor apasionado contra las barreras sociales, la crueldad paterna y esa dignidad frente a la muerte. Gismunda se erige como una heroína trágica potentísima. Su fuerza está en su palabra y en su decisión final. Aquí Boccaccio muestra una profundidad psicológica y una capacidad para lo trágico que va mucho más allá de la simple anécdota. Qué contraste tan brutal con la historia que sigue en esta selección, que es Fralaberto como el arcángel Gabriel. Volvemos a la sátira religiosa, pero es igual que la del monje astuto. No, esta es mucho más burda, más de farsa, diría yo. El fray Alberto es un hipócrita de manual. ¿Qué hace? Convence a una señora veneciana, Madonna Liseta, que Boccaccio pinta como muy vanidosa y bastante tonta, de que ni más ni menos que el arcángel Gabriel está enamorado de ella. ¿El arcángel Gabriel? Sí, y que quiere visitarla por las noches, pero que como es un ángel, necesita tomar una forma humana. ¿Y qué forma va a tomar? Pues la del propio fray Alberto. No puede ser. Y ella se lo cree totalmente. La ingenuidad es cómica. Dice que hasta le pide al supuesto ángel que por favor no la vaya a dejar por la Virgen María. ¡Imagínate! Es absurdo. Fray Alberto, claro, disfruta de sus visitas nocturnas, volando sin alas, como dice Boccaccio. El engaño funciona un tiempo, pero Liseta es tan vanidosa que no puede evitar presumir. Se lo cuenta a alguien. A una amiga o comadre. Y ahí se acaba todo. Los cuñados de Liseta le ponen una trampa a Fra Alberto. Lo quieren linchar. Sí, él escapa como puede, saltando a un canal. Lo recoge un hombre que lo esconde en su casa. Pero este hombre ve la oportunidad de ganar algo de dinero y de divertirse. ¿Qué hace? Lo disfraza de hombre salvaje para una fiesta popular. Lo cubre de miel y plumas. Y en medio de la fiesta, en la plaza de San Marcos, le quita la máscara y lo presenta ante todos como
el ángel Gabriel que baja a la tierra a consolar a las mujeres venecianas. ¡Qué humillación pública! Total, le gritan, le tiran basura. Finalmente, sus hermanos frailes lo rescatan, avergonzadísimos, y lo encarcelan de por vida. Se cree que murió en prisión. Es una crítica feroz, pero también un humor muy físico, muy de carnaval. Exacto. No solo contra la hipocresía y la lujuria de algunos clérigos, sino también contra la estupidez y la vanidad de la gente como Liseta. Boccaccio no se tienta el corazón aquí. Es otro registro de su comedia. Vimos tragedia con Gismunda, ahora esta farsa. Vayamos a otra historia oscura, el corazón comido. Esta también tiene que ver con un corazón, pero de forma aún más macabra, ¿no? Sí, esta es de la quinta jornada, si no me equivoco. La cuenta Filostrato. Y es otra historia brutal sobre celos y venganza. La trama básica. Dos caballeros que eran muy amigos, Messer Rosiglione y Messer Guardastagno. Rosiglione descubre que su amigo Guardastagno es amante de su esposa. La traición definitiva para él. Exacto. Y su reacción es terrible. Le tiende una emboscada, lo mata, le arranca el corazón. Ya empezamos mal. Y se lo lleva a su cocinero, ordenándole que lo prepare como si fuera un manjar exquisito, un guiso especial. ¡Qué horror! Y se lo da a la esposa. Sí, en la cena le sirve ese plato a ella sin decirle qué es. Ella lo come, incluso lo alaba, dice que está delicioso. No sabe lo que está comiendo. No tiene ni idea. Y entonces él, con una crueldad tremenda, le pregunta si le gustó. Ella dice que sí, mucho. Y él le revela la verdad. Me alegra que te haya gustado, porque era el corazón de tu querido Messer Gardastaño. ¡Qué momento tan terrible! ¿Y cómo reacciona ella? Su reacción es tan trágica como desafiante. Primero queda en shock, pero luego declara que después de haber comido un manjar tan noble como el corazón del hombre que amaba, ningún otro alimento volverá a tocar sus labios. ¿Y entonces? Se levanta y se arroja por una ventana alta del castillo. Muere instantáneamente. La historia termina diciendo que los enterraron juntos en la misma tumba. Es interesante compararla con Gismunda. Ambas mueren por el corazón de su amante, pero de maneras distintas. Sí, pero en ambos casos hay una afirmación final del valor de ese amor prohibido, una especie de lealtad post-mortem, y una crítica a la crueldad masculina desatada por los celos o el honor herido. Terminemos con algo un poco más ligero, aunque también con su dosis de cinismo. La última historia de esta selección, contada por Dioneo, claro, el amante bajo el cesto. Ah, sí. Esta vuelve a la comedia de enredos sexuales, pero con un giro particular. Trata de un tal Pietro de Vinciolo, un hombre que según Boccaccio tenía otros gustos, o sea, era homosexual. Pero se casa. Probablemente por conveniencia, con una mujer joven y fogosa. Ella, sintiéndose descuidada, decide tomar amantes, ayudada por una vieja alcahueta. Lo clásico. Sí. Una noche, Pietro sale a cenar fuera. Ella aprovecha para meter a un joven amante en casa, pero Pietro regresa inesperadamente. Pánico. ¿Dónde lo esconde? Lo mete debajo de un gran cesto de mimbre, donde guardaban los pollos. Ok, escondido. ¿Y qué pasa? Pietro llega y empieza a contarle a su esposa algo que le pasó en la cena. Estaba en casa de un amigo, Ercolano, y descubrieron a un amante escondido. ¡Qué coincidencia! Sí, lo descubrieron porque el tipo estornudó por azufre que quemaban cerca. La esposa de Ercolano salió huyendo avergonzada. Y la esposa de Pietro, escuchando esto, Aprovecha para hacerse la indignada. exacto, empieza a despotricar contra la mujer infiel, llamándola vergüenza para todas las mujeres, diciendo que ella preferiría morir antes que hacer algo así. Pura hipocresía, claro. ¿Y cómo se descubre el suyo? Por un accidente cómico, un burro que andaba suelto por el patio buscando agua pisa sin querer los dedos del joven que está bajo el cesto. Ay. El amante grita de dolor. Pietro escucha, levanta el cesto y, sorpresa, lo descubre. ¿Y quién era el amante? Resulta ser un muchacho joven y guapo que el propio Pietro había deseado antes. El colmo. ¿Y cómo reaccionan? La confrontación es genial.
La esposa, en lugar de acobardarse, se le pone al brinco a Pietro, le echa en cara que él no cumple con sus deberes de marido, que tiene sus propios vicios y que ella tiene derecho a buscarse la vida. Le voltea la tortilla. Totalmente. Y Pietro, en lugar de enfadarse, se lo toma con una calma sorprendente. Casi con alivio, parece. Propone que, bueno, ya que están todos ahí, mejor cenen juntos los tres, tranquilamente. Increíble. Y cenan juntos. Sí. Y Dioneo, el narrador, cierra diciendo con picardía que no sabe si el joven pasó más tiempo esa noche con la esposa o con el marido. Y da un consejo final muy cínico. A quien te la hace, hácela tú. Es una mezcla de crítica a los matrimonios de conveniencia, a la hipocresía sexual de todos lados y un final súper pragmático, casi amoral. Sí, muy de Dioneo ese cierre. Muestra otra faceta de Boccaccio, esa mirada irónica sobre las complejidades de las relaciones humanas. Entonces, después de este recorrido por algunas historias, ¿qué nos llevamos de esta inmersión en el Decamerón? Pues yo creo que lo primero es la increíble variedad. La variedad de experiencias humanas que Boccaccio explora. Siempre alrededor del amor, el deseo, el ingenio, pero también la crueldad, la estupidez, la fortuna. Vimos desde la tragedia más oscura hasta la comedia más burda. Exacto. Y vemos personajes que usan la inteligencia, la palabra, la astucia para sobrevivir, para salirse con la suya, para defenderse. Critica mucho la hipocresía, social y religiosa. Y explora la fuerza de la pasión, para bien y para mal. Definitivamente. ¿Y cómo equilibra todo eso? La crudeza de la peste, la omnipresencia de la muerte y, al mismo tiempo, esta celebración de la vida, del placer, de la inteligencia humana, de la capacidad de seguir adelante y contar historias. Queda una pregunta interesante, ¿no? Pensando en la intención original de Boccaccio. Él dijo que quería consolar y aconsejar a las mujeres de su tiempo que estaban a menudo confinadas. Sí, esa es la pregunta clave para reflexionar al final, creo yo. ¿Cómo pudieron estas historias servir realmente para eso? Exacto. ¿De qué manera estas narrativas, con esa mezcla tan compleja de finales felices y trágicos, de mujeres superlistas y mujeres víctimas, de críticas a las normas, pero también de aceptación de ciertas realidades, cómo pudieron resonar en esas mujeres del siglo XIV? ¿Qué tipo de consuelo o de guía encontraron ahí? Les daba esperanza ver a Gismunda defender su amor hasta la muerte, o reírse con la astucia de la marquesa, o les advertía sobre la crueldad masculina en la historia del corazón comido, o simplemente les ofrecía una ventana a otras vidas, una forma de escape a través de la imaginación. Es complejo saberlo, pero la pregunta es fascinante. Sin duda. Nos recuerda que la recepción de una obra cambia con el tiempo, pero también que las grandes obras como el Decamerón siguen hablándonos de las constantes de la naturaleza humana. Un clásico que definitivamente sigue dando muchísimo que pensar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias a ti. Un placer como siempre.